Hola estudiantes, soy Mizumiko. Hoy hablaremos sobre la concurrencia vocálica en el diptongo y triptongo en el curso de gramática y ortografía para el quinto grado de primaria. Iniciaremos descifrando qué es la concurrencia vocálica. Entonces puedo decir que es la aparición de dos o más vocales juntas en una palabra. Vamos a realizar un pequeño ejercicio para consolidar esta pregunta. Marca la palabra que presenta concurrencia vocálica. ¿Qué quiere decir con esto? Me están explicando que la concurrencia vocálica es cuando encontramos a dos o más vocales juntitas dentro de una palabra. Entonces, en la primera línea tengo Paula, piedra, colchón, cocina, caudal. ¿Qué palabras tienen dos vocales juntas? En este caso yo podría decir Paula. ¿Por qué? Porque tiene la vocal A con la vocal U juntitas. Piedra, colchón no, cocina tampoco y caudal. Siguiente línea. Tengo las palabras noticias, libreta, cubiertos, lapiceros, audífonos. ¿Qué palabras presentan concurrencia vocálica? Recordemos que es cuando hay dos o más vocales juntas. Entonces podré decir noticias, libreta no, cubiertos, lapiceros tampoco, audífonos. Tengo las palabras pelea, casaca, crueldad, miedo, guau. En este caso, yo podré decir que presenta concurrencia vocálica la palabra pelea, la palabra crueldad, la palabra miedo y la palabra guau. En este caso tengo tres vocales juntas. Tengo las palabritas buey, anciano, arduo, policía, caballo. ¿Quiénes presentan concurrencia vocálica? En este caso, la palabra buey, la palabra anciano, la palabra arduo, la palabra policía. En caballo no encontramos concurrencia vocálica. Entonces ya nos quedó claro lo que es la concurrencia vocálica. Sabiendo este sector, esta partecita del tema, vamos a poder ingresar a nuestro tema central. Para poder hablar de los tipos de concurrencia vocálica, es necesario que recuerdes lo siguiente. Las vocales y su clasificación. Recordemos que las vocales son 5, pero dentro de esas 5 van a pasar a una pequeña clasificación. En vocales abiertas y en vocales cerradas. ¿A qué llamo vocales abiertas? A las que tengo que emplear toda mi boca para poder pronunciarla. En este caso es A, E, O. Y dentro de las vocales cerradas no es necesario que abra tanto mi boquita. Entonces tendré que decir I, U. Sabiendo esta definición, vamos ahora sí a poder ingresar al tema de hoy. Clases de concurrencia vocálica. Iniciaremos determinando el concepto de los diptongos. ¿Qué es un diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Esta unión puede presentar las siguientes combinaciones. Puede encontrar a una vocal cerrada juntita de una vocal abierta. Puede encontrar lo contrario a una vocal abierta juntita de una vocal cerrada. O puede encontrar a dos vocales cerradas. Cada una de las combinaciones mencionadas van a formar diptongos. Por ejemplo, tengo la palabra caudal. Pasaré a separar en sílabas. Entonces diré caudal. Es separado en dos sílabas. ¿Por qué en dos sílabas? Porque cuando hablamos de diptongo, estamos hablando de la unión de dos vocales, siguiendo las combinaciones que anteriormente hemos mencionado. ¿Cuál es la concurrencia vocálica en este caso? Tenemos la vocal A y tenemos la vocal U. La vocal A vendría a ser una vocal abierta y la vocal U una vocal cerrada. Tengo la palabra ciudad, entonces lo separaré en ciudad. Lo he separado en dos sílabas. ¿En dónde encuentro la concurrencia? I, U. I es una vocal cerrada, U también es una vocal cerrada. Por tal motivo, hemos formado acá un diptongo. Tengo la palabra cuadrado. Separaré. Cuadrado. He separado en tres sílabas. ¿Y en dónde encuentro la concurrencia vocálica? En la U con la A.
Tengo la palabra agencia. Separaré en sílabas entonces. Agencia. He encontrado la concurrencia vocálica en la vocal I con la vocal A. La palabra palacio. Pa-la-cio. La concurrencia vocálica se encuentra en la I con la O. Impresión. Impresión. Encuentro la concurrencia vocálica en la I con la O. La I siendo una vocal cerrada y la O siendo una vocal abierta. Por último, tengo la palabra historia, que lo separaré de la siguiente manera. Historia. ¿Dónde encuentro la concurrencia vocálica? En la vocal I con la vocal A. Tenemos que tener presente algo, que para formar diptongos tenemos sí o sí que aprendernos las 3 clases de combinación. Una vocal abierta con una vocal cerrada no se separan. Una vocal cerrada con una vocal abierta tampoco se separan. Y por último, 2 vocales cerradas tienen que ir siempre juntitas. Y por tal motivo tenemos que identificar la concurrencia vocálica que encontramos en cada una de nuestras palabras. Ahora pasaremos a hablar sobre los triptongos. ¿Qué es un triptongo? Es la unión de 3 vocales en una misma sílaba, pero en el siguiente orden obligatorio. Tiene que haber una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada para que nosotros podamos concluir que estamos hablando sobre un triptongo. Por ejemplo, tengo la palabra miau. ¿En cuántas sílabas tendré que separar esta palabrita? Solamente se puede separar en una sola sílaba. ¿En dónde encuentro la concurrencia? En la vocal I, que es una vocal cerrada, en la vocal A, que es una vocal abierta, y en la vocal U, que es una vocal cerrada. Entonces, puedo observar que tengo a 3 vocales juntas y por tal motivo, al formar triptongo, no las voy a separar. De la misma manera, tengo con la palabra wow. 3 vocales juntas, por tal motivo, solamente tendré una sola sílaba. ¿Cuál es la concurrencia? U, vocal cerrada, A, vocal abierta, U, vocal cerrada. Tengo la palabra ahora huayco. ¿En cuántas sílabas podré separarlo? Podré decir entonces huayco. ¿En dónde se encuentra la concurrencia? U, A, I. Tengo la palabra ioides. Separaré en sílabas de la siguiente manera. Ioides. ¿Dónde encuentro la concurrencia vocálica? En I, O, I. ¿Por qué? La I es una vocal cerrada, la O es una vocal abierta y la I también es una vocal cerrada. Por último, tenemos la palabra guayno. Lo separaré de la siguiente manera. Guayno. ¿Y en dónde encuentro la concurrencia vocálica? En la primera sílaba. U, A, I. Tenemos que tener en cuenta también algo. Uno, que la H no impide el diptongo. Por ejemplo, tengo la palabra ahijado y lo tendré que separar de la siguiente manera. Ahijado. En este caso, la H no puede ser impedimento para poder formar un diptongo. De la misma manera con la palabra ahumar. Entonces diré ahumar. Por tal motivo, la he separado solamente en 2 sílabas. Otra observación que tenemos que tener en cuenta es cuando la Y tiene sonido de vocal, puede formar diptongos o también puede formar triptongos. Ya sea en el caso de buey, que solamente lo separaremos en una sola sílaba y está formando un triptongo, ya que la Y toma el sonido vocálico de la I latina. De la misma manera con Paraguay, separaré entonces Paraguay y Uruguay. Uruguay. En estos casos, la Y ha tomado el sonido vocálico de la I. Vamos a realizar algunas actividades para de esta manera poder concluir con la clase de hoy. Separa en sílabas los siguientes diptongos y triptongos. Entonces, la palabra pota la separaré de la siguiente manera. Pota. ¿Por qué lo he separado así? Porque presenta una vocal cerrada acompañada de una vocal abierta. Tenemos la palabra guardar.
En este caso, una vocal cerrada acompañada de una vocal abierta. Y he formado un diptongo. Limpia uñas. Lin, piau, ñas. En este caso, tengo un triptongo. Vamos a separar ahora la palabra violín. Violín. He formado un diptongo, ya que tengo una vocal cerrada en el caso de la I y una vocal abierta en el caso de la O. Cuerpo. Cuerpo. He separado en dos sílabas. Una vocal cerrada y una vocal abierta. En este caso he formado un diptongo. Triunfo. Triunfo. Lo he separado también en dos sílabas. En este caso presentamos a dos vocales cerradas juntas. También he formado un diptongo. Tengo la palabra ambiguo. Lo separaré de la siguiente manera. Ambiguo. Tengo una vocal cerrada y una vocal abierta. Y por último tengo la palabra guaura. Lo separaré de la siguiente manera. Guaura. En este caso he formado un triptongo, ya que tengo una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido y que de la misma manera puedan desarrollar sus próximas actividades.